El primer trabajo duro que tuve, muy serio, que fue cargando caña de azúcar al hombro. ¿Teniendo cuántos? ¿10 años? ¿11? Entre los 11 años. Entre el primer día y el segundo día, a la final, literalmente se me pelaron los hombros. Las manos, recuerdo, se me hicieron como guantes. Tenía las manos totalmente hinchadas de tantos espinos que se te meten. A los 7 años y medio aproximadamente se murió mi madre. Acto seguido, 6 meses más tarde de lo que se muere mi madre, se nos quema la casa y fuimos a vivir en Santo Domingo, Los Colorados. En Santo Domingo la cosa se puso peor porque era un mundo nuevo para mi padre y de alguna forma sobrevivíamos, dicho así. A los 17 años se muere mi padre. Has tenido una vida que muchas personas la podrían decir como una vida difícil, pero que al final del día esas experiencias son las que forjan carácter, ¿no? Son las experiencias que en la adversidad, se dice que los talentos salen en la adversidad, en donde en bonanza estarían ocultos. Tú hoy en día tienes una empresa que está dando trabajo a ¿cuántas personas? 860 personas. Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos en otro programa de Emprender con Javier, donde tengo el gusto y el privilegio de tener a un gran ser humano que lo he tenido la oportunidad de conocer en la vida empresarial, pero que en sus historias no solamente conecta con las historias de muchos ecuatorianos, sino también en esas visiones que se construyen desde lo privado, que toca muchas vidas ecuatorianas. Walter Betancourt es un empresario, él es el fundador de Pintulac y ahí ha seguido creciendo su negocio. Luego ha adquirido otras empresas como Huesco, se ha metido también en otros temas gremiales, en temas, por ejemplo, que le gusta, que es el motociclismo. Y qué gusto tenerte aquí con nosotros, Walter, un honor. Y en este programa, que básicamente lo que buscamos es contar historias de ecuatorianos que en el emprendimiento hemos encontrado la oportunidad no solamente de generar trabajo, sino también de cumplir nuestros sueños personales, viendo cómo a través del trabajo, a través de dar dignidad a otras ecuatorianas y ecuatorianos, podemos hacer un desarrollo que nos permite este país rico y bendecido que es el Ecuador. Qué gusto, muy buenos días. Walter, cuéntanos, ¿cómo iniciaste tú en el emprendimiento? Muy buenos días con todos. Bueno, Javier, la verdad es, mi historia es un poco novelesca, podría decirse, porque vengo de una familia muy humilde. Podría contar todo, si es que creo que tenemos el tiempo para contar todo, pero... Es una historia que vale la pena contar, además. Es una historia que vale la pena, sí. Para que vean que en realidad, como tú dices, es un país de muchas oportunidades. Yo creo que aquí la decisión está solamente de una cultura del esfuerzo diaria, que es lo que a ratos nos hace falta y es el motivo por la cual estoy aquí. Básicamente, a ver, vengo de una familia súper humilde. A los 7 años y medio aproximadamente se murió mi madre. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Bueno, somos una familia de 16 hermanos, 4 hermanos propios. Uh-huh. ¿Y tú en ese rango de hermanos tú estás? De los propios yo soy el cuarto. El cuarto, el menor. No, perdón, de los propios yo soy de los 4 yo soy el segundo, yeah. Pero de todos debo ser como el 12 o algo así, o sea, solamente hay 3 hermanas menores míos atrás. Listo. O sea, tú estás entre los menores. Entre los menores, correcto. Sí. Entonces, acto seguido, 6 meses más tarde de lo que se muere mi madre, se nos quema la casa donde vivíamos. Una casita humilde de campo se quemó. ¿Acá en Quito? No, esto fue por el noroccidente de Pichincha, por la población de Palmito Pamba. Y claro, mi padre en la desesperación, él pensó que todo se le vino atrás, todo se le vino abajo porque se le muere mi madre y acto seguido se le quema la casa, muy difícil. Y él decide emprender, cambiarnos de sitio y fuimos a vivir en Santo Domingo, Los Colorados. Las cosas fueron para peor en Santo Domingo, Los Colorados.
Yo tenía a esa 7 edad, años, me dijiste. 7 años, y estuve entre los 8 y los 10 años viví en Santo Domingo de los Colorados. ¿Y por qué dices fue peor? Fue peor porque de alguna forma donde vivíamos acá en el occidente teníamos los vecinos conocidos y cosas como esas y de alguna forma sobrevivíamos, dicho así. En Santo Domingo la cosa se puso peor porque era un mundo nuevo para mi padre y entonces y los hermanos de padre ahí comenzaron a ayudar, algunos muy jóvenes trabajaron e intentaban llevar el alimento a la casa. En todo caso, a la final, 3 años más tarde, regresamos al noroccidente. Es la historia más o menos, regresamos al noroccidente y ahí las cosas nuevamente estuvieron mejor por el sector de Gualea. Las cosas estuvieron mejor. Bueno, producto de esto... ¿Tú estabas estudiando o ya tuviste la necesidad de comenzar a trabajar? Yo siempre trabajaba en las vacaciones y recuerdo el primer trabajo duro que tuve, muy serio, que fue cargando caña de azúcar al hombro. ¿Teniendo cuántos? ¿10 años? ¿11? Entre los 11 años. Y recuerdo el primer día, entre el primer día y el segundo día, a la final, literalmente se me pelaron los hombros. Y con el dolor que debe haber sido eso. O sea, se pelan los hombros por la fricción, porque estás cargando, entonces un poco difícil. Y recuerdo que al ya no poder con el dolor ese, cargaba un poco con la espalda, entonces cargaba así, pero había que seguir trabajando. Eso recuerdo de mi primer trabajo, el más difícil. Luego tuve trabajos difíciles también porque el despajar la caña, para los que no saben, es sacar las hojas de la caña y un proceso porque la caña, para que madure bien, hay que sacarle las hojas. Y la caña tiene una hoja bien abrasiva que te corta, ¿no? Claro, tiene en realidad unos espinos ahí que a la final, en el proceso ese, al no llevar guantes ni nada, porque en el campo no se ocupa guantes, hoy aquí estaríamos multados por lo que es salud ocupacional y cosas como esas. Pero claro, las manos, recuerdo, se me hicieron como guantes. O sea, los 2-3 días tenía las manos totalmente hinchadas de tantos espinos que se te meten. Son cosas que te enseñan la vida. Entonces, sí, luego de eso estudié mi primer año en el colegio Nanegalito y luego por razones económicas decidí ir a estudiar en Otavalo, a vivir junto a una hermana de padre. Ella era conserje de una escuela, entonces... ¿Te criaste esa época de tu vida con tu tía? Con mi hermana de padre. Ah, ok. Sí. Entonces, me crié, o sea, estuve estudiando ahí y de a poco había un convenio, dicho así, yo tenía que barrer 3 o 4 aulas, era a cambio de mi comida y mi estadía. El derecho a mi estadía, correcto. Y la vivienda. Y la vivienda. Has tenido una vida que muchas personas la podrían decir como una vida difícil, pero que al final del día esas experiencias son las que forjan carácter, ¿no? Son las experiencias que en la adversidad, se dice que los talentos salen en la adversidad, en donde en bonanza estarían ocultos. Totalmente de acuerdo. Y creo que los chinos tienen algo también que me impresionó, porque alguna vez estuve en los viajes a China conversando con algún chino y se enteró de toda mi historia. Y ellos cuadran con un dicho que ellos tienen, dicen niñez con escasez y vejez con holgura. Claro. Básicamente dicen. Claro. Y Walter, perdóname que me salte un poco, pero solamente para ir conectando, para que los que nos escuchen, tú hoy en día tienes una empresa que está dando trabajo a ¿cuántas personas? 860 personas. Para casi 1,000 personas. Así es. A nivel nacional, porque he visto que nacional. Ustedes no paran de abrir locales en diferentes ciudades, en diferentes cantones, en buena hora. Entonces, no solamente que generas una actividad económica, sino que lo que buscamos los ecuatorianos es que haya equidad, y esa equidad viene de los territorios, ¿no? Entonces, tú estás generando a través del principal mercado, es el mercado de la construcción. Así es nuestro principal mercado, aunque
hoy por hoy más estamos enfocados en lo que es el mantenimiento de la casa, entonces es ahí donde entramos más. Pero sí, eso es. Hoy tenemos 860 colaboradores en total, sumado las dos empresas aproximadamente, aunque siempre vamos creciendo porque, como tú dices, vamos abriendo sucursales. Creo que en los momentos difíciles es donde hay que dedicarse a crecer, a dar más oportunidad. Y creo que es la forma inclusive de hacer país, ¿no? Claro, porque a veces tenemos esos paradigmas, ¿no?, que son los difíciles de romper, que para hacer empresa tú tienes que tener dinero, y por eso quería conectar. Porque, y ahora sí regresemos a lo que tú nos estabas contando, porque mira, tú has arrancado, es más, sin ningún capital semilla, ¿no? Entonces, por favor, síguenos contando cómo es que inicias ya en la parte empresarial, ya iniciando un negocio propio. Cuéntanos cómo arranca eso. Mira, a la final, a los 17 años, se muere mi padre. Por suerte en esa época, por si acaso, se podía trabajar legalmente desde los 16 y de forma media por debajo, digamos, yo trabajé desde los 12, 14 años, estuve trabajando, pero se podía trabajar desde los 16. En todo caso, cuando se murió mi padre, y ahí tengo algo anecdótico que todavía no me explico yo, porque como dicen, el creador aprieta pero no ahoga. En realidad no entiendo yo cómo un muchacho de 14 años, porque yo recuerdo alguna vez cuando estuve estudiando en Otavalo, regresé, en todas las vacaciones regresaba a mi casa en el noroccidente, y mi padre no se había hecho la barba y de alguna forma le vi avejentado. 14 años se me vino a la cabeza qué pasaría si mi padre se muere. Y no pude dormir, creo, 3 noches pensando en qué pasaría. Y entre esas me di cuenta que la solución a esto era cambiarme a Quito, trabajar en el día y estudiar en la noche. Pero no eran épocas donde tú le puedes vender las ideas a tus padres y cosas como esas. En esas épocas se hacía lo que tu padre decía sin chistar, sin decir nada. En todo caso, a la final... después de una casi paliza, a la final logré convencerle Hubo un costo involucrado y convencer a tu padre. Así es. A la final mi padre accedió y vine a vivir en Quito, a trabajar en el día y a estudiar en la noche. Y ahí fue cuando trabajé en una empresa, mi primer trabajo formal, digámoslo así, porque había tenido muchos trabajos informales, vendedor de electrodomésticos, que en realidad solamente era freelance, vendedor de electrodomésticos, vendí fotografías, vendí interiores, en realidad vendí de todo. Pasó algo, entré a este primer trabajo formal y dije, de aquí no me sacan. Entonces un muchacho de campo, trabajando bajo techo, eso no era trabajo, o sea, para mí era vacación. Te pagaba por hacer algo. Claro. Dentro de un techo, eso para un muchacho de campo, eso no es trabajo. Entonces... ¿Y esta empresa a qué se dedicaba? Esta empresa se dedicaba a hacer perfiles plásticos y de hecho trabajaba para... su mayor producción estaba enfocada en lo que es e-casa. Entonces hacíamos los empaques de los refrigeradores, hacíamos las conexiones internas de los refrigeradores, hacíamos el magnético con el que se cierra el refrigerador, porque dentro del empaque blanco va un magnético. Y pasó algo ahí, resulta que yo entré a esta empresa y dije, de aquí no me sacan. Entonces, mientras toda la gente, los demás colaboradores estaban pensando en a qué horas es el almuerzo, yo estaba compitiendo porque yo había decidido que de ahí no me sacan. Dije, voy a hacer el doble, de cualquiera que me pongan me tomará su tiempo porque hay gente con experiencia, pero voy a hacer el doble. Y así lo hice, yo era compitiendo todo el tiempo. Claro, el resultado de eso, yo recuerdo que entramos, creo que una camada de 20 o 30 personas nuevas, y antes de los 3 meses, a la final creo que estuvimos 2 o 3 personas, todos los demás fuera. Interesante. Creo que era una forma de ellos quedarse con los mejores, ¿no? Claro. ¿Y qué le puedes decir tú a los jóvenes que no solamente
que vengan del campo, sino inclusive profesionales, ¿no? Que salen de la universidad y a veces en el trabajo hay exigencias. Yo te digo en lo personal, lo que yo viví cuando yo emprendí, las personas que nos quieren, nuestros padres, a veces por ese amor, esa protección, a veces nos pueden dejar algunos mensajes equivocados, ¿no? De que mi hijito descanse, porque no busca otro trabajo, que no le exijan tanto. ¿Qué mensaje podrías dar a los jóvenes que en un momento dado sus seres queridos pueden decirles, bueno, no se exijan tanto, no den ese extra esfuerzo que es el que tú diste por decisión propia, pero que muchas veces vienen esos mensajes de protección que de alguna manera te cuestionas si estás o no en lo correcto? Mira, creo firmemente aquí que en realidad parte de la falta de éxito o parte de la problemática por qué no avanzamos como país y como personas es justamente lo que tú acabas de enfocar, que es el egoísmo. O sea, siempre va a haber este tema de ¿qué es primero? O sea, primero que me paguen más o primero que trabaje más y cosas como esas. ¿Y por qué yo voy a trabajar más? Y yo les digo con convencimiento total y con la experiencia que lo peor que puede pasar, y esto hablo yo con mis colaboradores, yo siempre les doy un ejemplo, les digo, cuando entran a trabajar en la empresa, les digo, a ver, usted va aquí, va a tener un plan de carrera y cosas como eso, pero vamos a suponer que su jefe inmediato, porque siempre entre tantas personas hay jefes inmediatos, su jefe inmediato, usted viene, da lo mejor de sí y 3 meses no ha pasado nada, 6 meses no ha habido ningún reconocimiento, 1 año usted siga dando todo lo que el creador le ha dado. Y resulta que llega a los 2 años y no ha pasado nada, sigue en el mismo puesto, pero él sigue dando lo mejor de sí. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que donde esté, así esté barriendo en la bodega, si es una persona que da todo lo que el creador le ha dado, te aseguro que ese buen trabajo va a trascender de la bodega hacia el local o hacia afuera, y te aseguro que antes de los 2 años va a llegar a alguien de la competencia queriendo conversar con él y diciéndole, oiga, sé que usted es la persona que mueve toda esta bodega, así es que me gustaría que venga a trabajar conmigo. Yo les digo esto a mis colaboradores y les digo, si a usted le ofrecen pagar el doble, si es una empresa el doble o el triple, y es una empresa igual de seria, igual de correcta como la nuestra, con una proyección más grande, váyase. Y cuando vaya allá, siga con el mismo plan y resulta que usted es salado nuevamente, no le reconocen su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, siga con lo mismo y a los 2 años va a volver a pasar lo mismo. ¿Cuál es el límite para esa persona? El límite es que a la segunda o tercera vez que se haya cambiado de empresa, cuando esté ya con un sueldo de $5,000 o más, va a llegar alguien y le va a decir, oye, sé que tú eres el que mueve esta empresa, no te puedo pagar más de 5,000 que estás ganando, pero ¿sabes qué? Te ofrezco, esta es mi empresa, te ofrezco una participación accionaria de 25-30% y quiero que la manejes tú. Ese es el límite de una persona. Y ni siquiera ese es el límite. El límite porque él luego puede hacer otra empresa porque ya aprendió todo eso, puede hacer otra empresa y seguir de largo. Realmente, ¿por qué no se da eso? Por un tema que se llama egoísmo. La gente piensa y dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que estar trabajando más que los otros o cosas como esas? Y esto es lo que nos hace daño, porque lo peor que puede pasar, suponiendo que no sea reconocido, lo peor que puede pasar es que sea un excelente trabajador, eso es lo que va a pasar y va a ser reconocido y todas las empresas necesitamos de excelentes trabajadores. Y además, un muy buen ser humano, porque claro, al final el trabajo es un valor y tú te vas llenando en tu vida de valores, ¿no? Totalmente, Javier, estoy totalmente convencido. Qué grato escuchar eso. Y bueno, Walter, cuéntanos entonces, ¿cómo inicias ya siendo, como se dice, tu propio jefe, tu negocio? Mira, ahí pasó algo también en esta empresa. Desgraciadamente casa quebró, cerró sus puertas de casa y entonces fue llevando, como la mayor producción era de esta empresa, de perfiles plásticos, entonces comenzaron a despedir a la gente. A la final despidieron, éramos como 160 y algo de personas, despidieron a todos, nos quedamos el gerente de mantenimiento y yo. Ah, mira.
Sí, y ahí está la recompensa del esfuerzo. Sí, definitivamente terminamos de pintar toda la planta, engrasar todas las máquinas, sacar la última hierba de la planta y me dieron mi cheque de liquidación. Ese día pasó algo nuevamente en mi cabeza, me di cuenta y entendí, dije, esto me puede volver a pasar. Dije, voy a tener, yo muchachito, te hablo de 19 años. Dije, tengo que emprender en algo propio porque resulta que yo tenía una problemática, porque a los 17 años me quedé a cargo de mis 2 hermanas menores. Entonces mi hermana mayor ya se había casado y yo me quedé a cargo de mis 2 hermanas menores. Tú eres el sostén del hogar. Claro, o sea, a los 17 años yo prácticamente tenía ya todas las responsabilidades completas. Entonces, cuando pasó esto dije, definitivamente voy a tener que hacer algo por mi cuenta, algo propio para poder gestionar y poder estar seguro que no iba a pasar nuevamente y otra vez de encontrarme buscando trabajo. En esa época, ser bachiller, yo estaba ya en mi 6º curso, en esa época ser bachiller era creo como una ingeniería ahora, o sea, un bachiller era valorado. Habían bachilleratos técnicos, bien formados. Sí, y yo creo que, bueno, había el bachillerato en ese tiempo, ya te digo, era como tener hoy una ingeniería. Entonces, sin embargo, no era fácil ya desde esa época conseguir trabajo. Lo que sí había trabajo era de mesero y en la construcción de albañil. Y entonces yo puse una fecha y dije con la liquidación, hasta esta fecha debo conseguir trabajo. Y recuerdo que faltaba una semana, es más, era esa semana y el próximo lunes yo me iba de mesero. A lo mejor estaría con una cadena de restaurantes, ahora que lo pienso bien. De mesero o de albañil. Entonces, justo a la final me dieron trabajo en una tienda de pinturas. Entré a esa tienda de pinturas, en la entrevista, ¿sabes de pintura? No, pero tengo todas las ganas. Entré a la tienda de pinturas, me dieron el trabajo y yo comencé con mi proyecto y mi proyecto era, fíjate que muy muchacho, yo llegué a la conclusión y dije, ¿qué puedo hacer? Y entre los planes que tuve inicialmente fue construir casas para perros diseñadas especialmente para las razas, entonces me compré una enciclopedia de perros porque dije, debe ser buen negocio venderles cosas a la gente que tiene dinero. Entonces pensé en construir unas casas muy personalizadas para cada raza de perros. Era tu negocio, o sea, tú querías construir las casas y tú venderlas. Correcto, en eso pensaba yo, muy muchacho. Y en eso estando en el negocio, por alguna razón me di cuenta que había mucho por mejorar el servicio en el negocio. Y cambió mi plan. O sea, algún día me di cuenta de que el servicio, y era líder, el sitio donde trabajaba era líder en el mercado de pinturas en esa época, y me di cuenta que el servicio daba mucho que desear todavía. ¿Y ahí decides renunciar para ponerte tu propio negocio? No, yo decido primeramente aprender. Entonces yo estando de vendedor, de atender en el mostrador, comencé a ofrecerme a los clientes que eran los maestros pintores, oiga, necesito que me lleve y yo les sirvo y no tiene que pagarme, yo solamente quería aprender para entender bien el negocio de la pintura. Pero todos muy buena gentes me llevaron y me pagaron, o sea, no solamente me enseñaron, me pagaron, luego aprendí a pintar carros inclusive. O sea, tú ibas donde tus clientes a trabajar para ellos, para ellos, el negocio de pintura. Correcto. Yo iba donde mis clientes el sábado en la tarde y trabajaba el domingo, sábado y domingo, porque el lunes nuevamente había que entrar porque trabajaba de lunes a sábado a mediodía. Si no hubieras hecho eso, Walter, ¿cuál hubiera sido el destino de tu vida? ¿Te has cuestionado alguna vez eso? Claro, habría sido diferente. Y ahí te digo, o sea, por eso te digo que yo creo que la falta esta de éxito es el egoísmo. Cuando nos desplacemos de eso y entendamos que hay que darle y hay que avanzar, yo creo que vamos a poder avanzar mucho más, muchas más personas. Qué grato. Mira, lamentablemente el tiempo siempre es una limitante para poder
indagar más de estas historias maravillosas que tenemos muchos ecuatorianos que contar y que motivan además, porque quien te esté viendo siempre va a estar gustoso de saber que en el emprendimiento no solamente está la satisfacción, hay mucho sacrificio, pero que vale la pena. Quisiera pedirte, Walter, un mensaje que nos puedas dejar a esa mujer cabeza de hogar que quiere emprender, a ese joven bachillero, joven profesional, o ese adulto que en un momento dado, en esta grave crisis económica que sin duda pasa en nuestro país, pero que lo viviste tú desde niño también, o sea, no es muy diferente a la que he vivido en el pasado, pero ¿qué mensaje tú podrías decir a quienes tienen esa duda, si emprenden o no, si mantienen la estabilidad de su ingreso o la comodidad de cualquiera que sea el entorno que en ese momento estén a tomar la decisión de dar ese esfuerzo y ese sacrificio para poder dar una visión de vida? Mira, creo que he aprendido algo en la vida, o algo he aprendido y producto de la lectura algo ha quedado grabado en mí y con la experiencia propia, ¿no? Y esto es que como seres humanos todos vivimos muy por adentro de nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo un mundo casi perfecto. Si nos damos cuenta, a la final, yo creo que todos dormimos bajo techo. La mayoría come 3 veces al día. Entonces, bajo estas circunstancias, no es necesario sacar a flote a aquella supermujer que tienen las mujeres dentro y el superhombre que todos tienen dentro. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo casi perfecto. Pero cuando en realidad está en riesgo la vida mismo, la existencia mismo, ninguno de los que me están escuchando saben de lo que son capaces, estoy seguro. Y creo que es parte de lo que a mí me ha pasado, de tal manera que yo siempre me pongo a pensar, y me gusta mucho el ejemplo de Cristóbal Colón. O sea, cuando él vino hacia acá, yo sé que esto puede ser medio complejo el ejemplo, pero cuando él vino a descubrir, veamos solamente ese hecho. O sea, toda la teoría era que la Tierra era plana y que la embarcación iba a caer al vacío, y él se fue contra todo eso. Creo que esa es la mentalidad del emprendedor. Creo que el emprendedor tiene que tomar sus medidas, obviamente, como personas inteligentes, y una vez que lo deciden, deben irse contra todo pronóstico, porque desgraciadamente los que le están dando consejos, la mayoría no son gente que ha emprendido en nada, y esa es la problemática. Entonces, desde la comodidad o desde la falta de experiencia, no, cuidado, no, es que en esto y cosas como esas, y el emprendedor tiene que ser diferente ahí. Qué grato escucharte, Walter. Pues aquí tienen una historia más de las muchísimas que tenemos los ecuatorianos que visibilizar, que contar. Muchas gracias, Walter, por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias por dar trabajo a más de 800 mujeres y hombres ecuatorianos, y por mantener ese cariño por el país que nos une a la gran mayoría de ecuatorianos. Amigas, amigos, emprendan. Vale la pena.